la bienvenida al servicio en español y continuamos en esta serie que hemos llamado El Proceso. Para aquellas personas que nos están visitando, estamos en la epístola a los Colosenses. Estamos hablando acerca de ese proceso que hace Dios en nuestra vida, en el cual nos conduce hacia el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros, y entendemos así que solamente a través de Cristo Jesús es que podemos tener la plenitud de la vida. Y por eso este pasaje en el capítulo 2 vamos a estar del versículo 4 al versículo 15 y se subtitula así: la plenitud de la vida en Cristo. Así que si pensamos en la plenitud, en lo completo, en lo perfecto que puede ser vivir nuestra vida, debemos de pensar en Cristo, debemos de buscar a Cristo, debemos de vivir en Cristo. Y en la tarde de hoy, pues de eso vamos a estar hablando. También vamos a estar dándonos cuenta cómo la palabra de Dios nos guía y nos instruye acerca de circunstancias con las cuales como cristianos debemos estar muy atentos, que no las conseguimos en el día a día, que son circunstancias o enseñanzas que vienen desde hace mucho tiempo, pero que hasta el día de hoy siguen tratando de influir en la enseñanza sana que se encuentra en la palabra. Y de esa manera vamos a ver distintas situaciones que se presentan a través de las cuales tratan de entonces ofrecer a Cristo como la opción, pero que aún no es suficiente, que aún hay cosas en tu vida por hacer, y que entonces cuando puedas completar todas estas cosas podrás estar totalmente seguro de tu salvación. Tendrás la certeza de que la salvación está en Cristo, pero entonces existen algunos peros que provienen de la misma filosofía o del mismo comportamiento humano que no se encuentran en la palabra. Y en dándonos cuenta de esto, vamos al capítulo 2 y repasamos un poquito el versículo del capítulo 2, versículo 3, dice: en quien, refiriéndose a Cristo, a Dios, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Porque el versículo anterior dice: a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Pero pasa entonces en el versículo 4 que dice: y esto lo digo, que hay que tener el entendimiento del conocimiento de Cristo, que solamente la sabiduría y el verdadero conocimiento está en Dios, y que solamente podemos entender lo maravilloso de las riquezas de Dios a través de Dios mismo y a través de su palabra. Y esto lo digo, dice el versículo 4, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Así que vemos cómo el apóstol Pablo se preocupa. Él había escuchado acerca de los hermanos que se encontraban en Colosas. Había escuchado acerca del testimonio de fe que estos hermanos estaban dando. También él se encontraba prisionero, por eso estas epístolas se llaman las epístolas de la prisión. Se encontraba prisionero bajo el imperio romano, y de esa manera, inclusive en estas circunstancias, mejor dicho, no impidió que él pudiese ayudar a los hermanos en Colosas para advertirles de algo que podía meterse en la iglesia. Y le dice: tengan cuidado entonces para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Si vamos a Mateo 24, también los discípulos, los apóstoles que estaban con Jesús, le preguntaron a Jesús: ¿y cuáles son las cosas que han de acontecer, las señales antes de tu venida? Porque como iglesia esperamos eso ya, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que va a venir por su iglesia, por sus santos, por su pueblo, para entonces tener a cada uno de nosotros en su reino por la eternidad, en donde será Dios, nuestro Dios, y en donde nosotros seremos su pueblo, en ese lugar que está preparado por Dios para cada uno de nosotros. Y entonces en ese sentido dicen: cuidado que no tengan, o cuidado con estas cosas. Mas sin embargo esto no detuvo a Pablo para que pudiese advertirle a estos hermanos, y les habla acerca de que deben tener cuidado
de saber que todo hombre y mujer debe ser enseñado conforme a la palabra de Dios y que como cristianos debemos de luchar en nuestra batalla espiritual, también luchar con nuestro crecimiento espiritual en Cristo, porque es la única manera en que podemos recibir esa gracia que ya tenemos de parte de nosotros, de Dios, pero también entonces la madurez o la plenitud en nuestra vida. Porque muchas veces vienen circunstancias, pensamientos o malas enseñanzas que nos ponen o ponen a las personas a dudar acerca de que Jesús es lo único que necesita el hombre para poder estar plenamente en una vida en paz, tranquilidad. Sí, que no es una vida exenta de preocupaciones o exenta de problemas, sino que encontramos en medio incluso de las dificultades la paz que sobrepasa todo entendimiento que solamente Dios nos puede dar. Pero a veces pensamos en el evangelio, o a veces se habla del evangelio como un evangelio fácil, como haga su decisión de fe y desde ese momento en adelante como que si Dios nos coloca una vía intravenosa y inmediatamente, directamente, entonces recibimos toda la sabiduría de Dios, lo cual no es así. Es un proceso el cual Dios hace en nuestra vida que nos va llevando entonces hacia la madurez, hacia la santificación y hacia el camino que Dios nos quiere mostrar, apartándonos del mal, del pecado y dirigiendo nuestra vista a la plenitud de Cristo, a la verdad, apartados para el pecado y vueltos unas nuevas criaturas para continuar, para avanzar en el nombre del Señor en nuestra vida. Ya la bendición la tenemos, hermanos, en el momento en que entregamos nuestra vida y nuestro corazón a Cristo. Desde ese mismo instante hemos sido salvos por su gracia, por su amor. Y es a través de la fe en que nosotros creemos en Cristo Jesús, y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que dice entonces la palabra, y esto digo, que nadie os engañe con palabras persuasivas, dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Y dice, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y estas son las características que diferencian a una iglesia fiel y verdadera. Son las características que nos dice la palabra de que una iglesia fiel y verdadera es aquella que puede resistir en contra de las palabras persuasivas. Es una iglesia que puede estar tan firme y tan arraigada en Cristo, de tal forma que no puede ser defraudada con cualquier tipo de palabra que se le venga a decir o que se le venga a enseñar. Y esta frase de persuasiva específicamente hace alusión a lo que es el lenguaje de los tribunales. Y esta palabra persuasiva que viene del griego, quiere decir aquel abogado que tiene la capacidad de convencer a un jurado o a un juez de que aunque sus argumentos sean falsos, los pueda hacer ver como valideros para quitar la pena de alguien que es culpable y hacerlo justo ante la ley. Esta palabra persuasiva quiere decir que puede haber alguien con la capacidad de poder hablar a una multitud y hacerla ir hacia un camino torcido. De esa magnitud trata la palabra, cuidado que nadie os engañe con palabras persuasivas. Pero vemos a la iglesia estar con un orden y firmeza. Ese orden y firmeza es otro término que se utiliza en la parte militar. Es decir, que la iglesia puede estar tan coaccionada, tan unida, tan firme, en una fe tan fuerte, instruido en lo que dice la palabra, que nada los va a poder mover, que la carga enemiga no va a poder en contra de ellos. Es la iglesia la que debe estar centrada en Cristo. Es la vida de la iglesia la que debe estar en Cristo. Es decir, cada uno de nosotros debemos vivir constantemente en la presencia del Señor.
Y estamos entonces tan arraigados y tan edificados sobre Cristo Jesús que a pesar de que puedan venir circunstancias difíciles, palabras persuasivas, enseñanzas erróneas, vamos a permanecer. Dice la palabra que aquel que oye, dice el Señor, que aquel que oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y entonces vinieron cualquier cantidad de tempestades y no pudieron contra esa casa porque estaba edificado sobre la roca. Ese arraigado hace la semejanza del árbol. El árbol está arraigado a ese suelo y de allí se nutre de ese suelo. Y estamos edificados en la roca de Cristo y nos nutrimos de Dios, nos nutrimos de Cristo, de la obra que hace en nuestra vida, de su palabra, de su amor, de su misericordia. Y eso es lo que nos mantiene firmes como cristianos y es lo que nos mantiene firmes como iglesia, es lo que nos da la estabilidad en nuestra vida. Es lo que nos da la estabilidad en nuestra vida. Así que esto nos hace y nos lleva al punto de que la iglesia debe mantenerse entonces de una manera firme y crecer en la fe de una forma tan sana de que nada pueda movernos de esa fe que está solamente en Cristo Jesús, de que la adoración y como decía el canto, el único que es digno de ser adorado, alabado y glorificado es Dios, el único y verdadero Dios, más nada y más nadie. Así que el distintivo de la iglesia es que debe vivir bajo una profunda gratitud a Dios, en todo momento, bajo cualquier circunstancia, darle gracias a Dios, porque debemos de pedir que el propósito que Él tiene, que es perfecto, bueno y agradable, se cumpla en nuestras vidas y darle gracias a Dios por eso. Cuando vivimos una vida de agradecimiento, a pesar de que puedan haber cosas que nos afecten, eso va a ayudarnos a nosotros a crecer, porque estamos diciendo, Señor, no soy yo, no son mis fuerzas, es tu amor el que me sustenta. Te doy gracias y te pido que en medio de todas estas cosas me ayudes. Y te doy gracias por todo lo que me has dado. Te doy gracias porque hasta ahora me has sostenido y así lo seguirás haciendo. Entonces la iglesia también debe ser agradecida. Así que en cuanto a la enseñanza que vemos acá, que debemos de tener cuidado como iglesia, es aquella que puede también de repente provenir de dentro de la misma iglesia. Le dice, cuidado ustedes hermanos que se encuentran allá en Colosas. Lamentablemente puede ocurrir, lamentablemente puede también ocurrir. Debemos de tener cuidado y el pasaje nos lleva a que debemos estar apartados de todo aquello que comience a transmitir algunas cosas que no están en la palabra. Y estas son enseñanzas que pueden entonces mezclar a Cristo con otras cosas. Mezclar a Cristo con otras cosas. Mezclarlo con filosofía, mezclarlo con psicología, mezclarlo con tradiciones humanas, mezclarlo con enseñanzas que vienen de la mala interpretación o simplemente se quiere dar una mala enseñanza haciéndola ver como que si fuera palabra de Dios y propagar pues distintas prácticas las cuales deberían, según estas enseñanzas, ser necesarias para poder demostrar la obediencia a Cristo. No solo con el corazón, sino que también debemos de practicar algunas cosas de manera de que solo por el hecho de practicarlas estamos demostrando obediencia a Cristo. ¿Y dónde está el corazón? ¿Dónde está lo profundo que es lo que ve Dios? Entonces ahí es que debemos darnos cuenta de por qué hacemos las cosas. ¿Qué es lo que nos motiva a hacer las cosas? ¿Es hacer las cosas porque tenemos nuestra convicción en Cristo Jesús? ¿O es hacer las cosas porque de esta manera voy cumpliendo con algo que ayuda en mi salvación? Que me da un empujoncito o que le hace un nudito más a la soga para que no se suelte. Este tipo de falsas de enseñanza dice que son filosóficas y huecas. Vea, sutilezas, dice el versículo más adelante, el versículo 8. Y dice así, mirad, vuelve y se repite la advertencia en el versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y no según Cristo.
Hay enseñanzas entonces huecas y filosóficas que nos damos cuenta que son, ¿por qué? Porque primeramente escudriñamos en la palabra, primeramente consagramos nuestra vida a Dios y nos damos cuenta de que esto no tiene sentido y que tampoco colabora con nuestro crecimiento o madurez espiritual. Es una de las maneras de reconocer estas enseñanzas huecas y estas filosofías huecas en nada aprovechan para el crecimiento espiritual, que solamente ese crecimiento se encuentra en Cristo. Son filosofías que tratan de hacer comunes algún tipo de prácticas que complementan nuestra salvación. Hermano, usted se encuentra en un nivel, hay que pasar de un nivel a otro. Eso no lo dice la Biblia, un nivel, otro nivel, como que si vamos acumulando algún tipo de pasos para poder llegar a la estatura de la plenitud de ser un varón perfecto como Cristo, que es lo que es el fin de nosotros, cada uno de nosotros como cristianos y como iglesia. No, sí hay una madurez y esa madurez es un proceso. Pero no es que vamos pasando de un nivel a otro como que si vamos aprobando un curso y otro curso y otro curso, porque el crecimiento y el plan de Dios para cada una de nuestras vidas es algo exclusivo, individual. Es la manera como Dios trata con cada uno de nosotros y eso no indica de que estemos en un nivel más espiritual o menos espiritual. Eso no quiere nada decir, sino que sí debemos de caminar hacia la madurez, pero es Dios el que está obrando en nuestra vida para llevarnos a esa madurez. No somos nosotros y ciertas cosas y cursos y cuestiones que hay que hacer para entonces pasar de un nivel a otro, porque yo voy a de esa manera tener mayor espiritualidad. El Espíritu Santo es uno, Jesús es uno, Dios es uno. Somos salvos, es una sola salvación, es una sola. No hay tipos de salvación. Es una única salvación. Es único y suficiente Salvador y su nombre es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Así que esta cosa que habla la palabra y cosas que se arrastran hoy en día también es una especie de mezcla, por ejemplo, de la astrología con Cristo y el Evangelio. ¿Lo vemos hoy en día? Sí. Miren desde dónde vienen esos problemas. De la iglesia primitiva. Es una mezcla entonces de existencialismo con Cristo y el Evangelio. Es una mezcla de humanismo con Cristo y el Evangelio. Inclusive prácticas que son paganas o rituales con Cristo y el Evangelio. Y los vemos, hermanos, los vemos hoy en día. Hay cosas que hasta hoy en día se están sosteniendo y mucha gente lamentablemente cae en la falsedad de estas enseñanzas pensando que están siguiendo a Cristo y lo que están siendo engañados totalmente y se han envuelto entonces también esclavos de estas personas. Porque estos supuestos líderes que se colocan cualquier cantidad de títulos que no son bíblicos, que se encuentran en la palabra, pero se los adjudican, lo que hacen es que la vida de las personas que están con ellos las controlan. Las controlan a un punto de que si esa persona piensa o va y le refuta algo con lo que dice la palabra, la escritura, esa persona puede estar cometiendo inclusive pecado porque estos hombres o estos líderes son como Dios. Son Dios. Y tienen que ser Dios para las personas. Y si tú no piensas, vives y haces como yo te digo, y entendiendo que lo que yo te digo es lo que yo te digo y es lo que Dios dice, inclusive trayendo revelación nueva que no está en la palabra, entonces tú te vas para el infierno. Y ahí mantienen a las personas en ese tipo de manipulación. Estas son las enseñanzas que habla la palabra de las cuales debemos de tener cuidado y que se encuentran a la orden del día. Desde que comenzó la guerra espiritual de Satanás en contra del mismo Señor Jesucristo, en contra de la iglesia, en contra de lo que es la voluntad de Dios. Y dice el versículo 9, dice, porque en Él, en Cristo Jesús, en Él habita completamente toda plenitud de la deidad. Dice, en Él habita toda la plenitud de la deidad. Y dice el día, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nos está diciendo que necesitamos es única y exclusivamente a Cristo. Es única y exclusivamente a Cristo lo que necesitamos en nuestra vida, en nuestro corazón.
entregarle nuestro ser a Él, para que Él tome el control de todas las cosas en nosotros. Vimos y hemos visto acá que es Jesús la imagen viva de Dios. Es la encarnación de Dios. Es Dios mismo que se reveló a los hombres, se mostró a los hombres para que podamos ser salvos, para que todo aquel que en Él crea, en la obra que hizo en esa cruz, en su resurrección y en su ascensión, sea salvo, sea perdonado de sus pecados. Nada más. Es Cristo el que necesita el hombre. Más nadie. No necesita más nada. Algo que lleva el hombre es en la carga del pecado. Y eso es lo que lo separa de Dios y lo sabemos. Pero el único que puede quitar esa carga es Cristo Jesús por la obra que Él ya hizo. Así que vemos que en estos aspectos pueden haber incluso algunos peligros que se pueden enfrentar o que podemos enfrentar como cristianos. Pero ante todas estas circunstancias que se pueden dar, falsas enseñanzas, estas palabras persuasivas, los recursos nos dicen la palabra que solamente está en Cristo Jesús, que solamente se encuentran en la Escritura. Hay mucha gente que piensa de que, de que el cristiano puede ser afectado por algún tipo de influencia espiritual maligna. No, en lo absoluto. Aquí me está diciendo la palabra que incluso cuando habla de esos potestados y esos principados, habla de los ángeles caídos de influencia maligna o demoníaca, y me está diciendo que Cristo la derrotó porque el poder de Dios es infinitamente superior al de cualquier otra cosa que haya sido creada por Él mismo. Y si la palabra me dice que si Cristo está en mí, entonces ¿quién contra mí? Si es Cristo el que está haciendo la obra en mi vida, a ninguna cosa maligna me puede afectar. Pero por ahí escuchamos cualquier cantidad de sandeces. Usted tiene que tener cuidado porque le puede caer cualquier invocación, patrañas. Mentira. Dice la Biblia, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Que si enfrentamos una guerra y lucha espiritual porque Satanás viene a molestarnos, pero la palabra dice: resistid a vuestro adversario el diablo y él huirá de vosotros. Resistimos en el Señor, en la oración, en la fortaleza de nuestra fe. Así que eso es otra cosa. Al cristiano no lo puede, al verdadero cristiano, quien genuinamente se ha arrepentido y está sellado por el Espíritu Santo, absolutamente nada puede venir a meterse en él ni influir en él. Nada, absolutamente nada, y lo dice la palabra. Porque el Todopoderoso es nuestro Señor Jesucristo. Estamos completos, dice la Escritura, en Él. No nos hace falta nada. O sea que sin Cristo estamos totalmente incompletos. El ser humano que no tiene a Cristo está incompleto. No hay plenitud en esa persona, aunque aparentemente pareciera que no fuese así. Me va muy bien, tengo mucho éxito, de acuerdo a lo que dice el mundo, yo estoy totalmente tranquilo, no me pasa nada. Pero eso no es así. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. No tienes nada, porque todo eso que podrá aparentar una imagen de estabilidad o seguridad, que sabemos que no es así y que esas personas saben que no es así porque se encuentran acumulando cosas por la necesidad de pensar en qué consigo yo mi plenitud, y lo buscan ya sea en placeres, en juegos, en dinero, en fama, en poder, en cualquier cantidad de cosas en las cuales no se encuentra Dios y nunca terminan de llenarse o de conseguir el sentido y el propósito para su vida. La palabra me dice que la plenitud está solamente en Cristo Jesús. Así que todo lo que proviene del Señor es lo que llena mi vida y es lo que llena mi corazón. Dice la palabra que debemos de tener cuidado con toda enseñanza, con todo viento de mala doctrina que traten de usar las artimañas del error, porque debemos estar atentos a estas cosas, porque están conduciendo hacia algo que no es Cristo, porque están llevando a las personas engañadas hacia algo que no es Cristo. O muchas veces la gente también quiere creer en Cristo a su manera.
Eso es otra de las cosas que también hay. Yo creo en Cristo, sí, en que el Cristo es aquel en que si hay prosperidad es porque ese es el Cristo que yo quiero. El Cristo que yo quiero es aquel en el cual me garantiza a mí y comenzamos a hacer una lista de cosas. El Cristo que yo quiero es aquel en el cual yo declaro y yo digo y yo decreto y entonces yo tengo la varita mágica porque yo puedo hacer que las cosas sucedan. Eso no lo dice la Escritura. No lo dice. Eso se enseña por ahí bastante. Bastante. Eso guarda relación con la metafísica. Imagínense las cosas que se están metiendo. Imagínense las cosas que se pueden conseguir. El único que decreta y declara es Dios. Él tiene un propósito para nuestra vida. Nos lo muestra en su palabra. Habla a nuestro corazón. Pero el único quien ya ha dicho lo que va a ocurrir en mi vida es Dios. Y debo ser agradecido por eso. Debo ser agradecido por eso. Porque lo mejor que ha pasado en mi vida es el que me ha escogido y me ha elegido para su salvación. Se ha acordado de mí. Y mi corazón ahora está seguro y tranquilo porque está realmente en las manos de Dios. Y digo, Señor, yo pido en tu nombre. Claro que sí. Yo pido conforme a tu voluntad. Yo pido para que también, Señor, esto se dé en mi vida. Absolutamente estamos llamados. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Porque todo el que pide se le da, todo el que busca halla y todo el que toca se le abrirá. Entonces sí, orar con fe. Es decirle, Señor, en tu nombre voy. Digamos cualquier ejemplo, en tu nombre voy a conseguir un trabajo. Pero salga a conseguir el trabajo y obra, y es el Señor que va a obrar. No va a caer del cielo, pero es el Señor el que va a obrar. Y si es la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios, Señor, un trabajo que sea de beneficio para mí. Dios no le va a dar un trabajo que le vaya a causar algún tipo de mal problema o situación mala, ¿verdad? Él no quiere. Pero a veces o nos adelantamos a la voluntad de Dios o queremos imponer nuestra voluntad por ante la de Dios. Y no es así que funcionan las cosas. Sí, oramos con fe, conforme a su voluntad. La Biblia dice, pedid y no recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestros propios deleites. Y muchas veces estamos pidiendo para nuestros propios deleites. Y por eso es que debemos pedir a Dios, ayúdame a conocer tu voluntad, para que cuando yo clame a ti, sea justo lo que yo necesito. Porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad incluso antes de que las pidamos, dice la Biblia. Pero también la palabra nos llama a orar los unos por los otros, a orar con fe y a pedir a Dios y esperar su voluntad. La respuesta de Dios puede ser un sí, ¿verdad? Esto es algo muy conocido, un sí, un no, o todavía no es el momento. Es así, pero el no también es una respuesta. El no también es una respuesta. Nos gusta escuchar el sí o todavía no es el tiempo. Pero a veces el Señor dice no, Dios dice no. No porque esto te va a causar un daño peor que tú ahorita no te das cuenta. Pero cuando uno va después pasando el tiempo, uno dice, menos mal, porque si se hubiese dado eso, hubiese sido fatal para mí. Y es Dios que nos está guardando y nos está cuidando. Es tener esa madurez de parte del Señor para poder avanzar conforme a su voluntad. Así que vemos que toda la deidad está en Cristo Jesús. Él es Dios encarnado y Él es quien tiene todo el poder. Él es el único que tiene todo el poder y nada ni nadie lo va a poder vencer. Y si Cristo es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Lo decimos, pero hay que vivirlo también. Si Cristo es por mí, ¿quién contra mí? Ninguna cosa va a poder prevalecer. Dice la palabra que ni las puertas del Hades van a prevalecer contra su iglesia. Entonces debemos sí vivir bajo las promesas de Dios. Eso es distinto. Vivir bajo las promesas de Dios, vivir bajo la confianza y la seguridad de que es Dios que está obrando en mi vida y es aquel que va a abrir puertas y va a cerrar las puertas también. Y continúa el pasaje diciendo, en el versículo 11 dice, en Él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo que pecaminoso y carnal en la circuncisión de Cristo. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así que habla el pasaje acerca de esto, hace la similitud, la comparación de la obra de Cristo a través de lo que es la circuncisión. Hace la similitud de la obra de Cristo a través de lo que es el bautismo para nosotros.
los cristianos, ¿verdad? Y entendemos eso de parte de la palabra, que son las comparaciones en cuanto a esto que aparece en la Biblia, lo que es el bautismo, o lo que se puede entender por circuncisión, mostrándonos que es en Cristo en donde se encuentra el significado de estas cosas. Y dice también, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en nuestra contra, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Y vuelve otra vez, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El triunfo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz acabó con todo, con el pecado, que es aquello que acaba con toda la vida de la persona, aquello que lo conduce a una muerte eterna. Porque como muchos los hermanos hablamos y me han escuchado acá, también hay personas que nos visitan porque no todo queda en este plano material. Y lo que viene después de este plano material solamente lo garantiza Dios. La plenitud en Cristo, o si no vamos a pasar a una vida completamente en condenación. Lo dice la palabra, no lo digo yo. ¿Dónde nos quiere Dios? A través de su palabra, para que todos procedan al arrepentimiento, entregar su vida y su corazón a Cristo, porque a través de la palabra entonces marca su mensaje y nos dice lo bueno y lo malo, nos dice qué es la opción que tenemos, y entonces nosotros debemos, como dice en su palabra, acudir a Él. Pero el pecado y la rebeldía muchas veces del hombre en no dar el control a Dios, pues entonces hace decir, o con tantas cosas que se pueden escuchar por allí, o con tanta mezcla de tantas situaciones y falsas enseñanzas, dicen, no, esa no es la verdad. Esa no es la verdad. O con tanta falsa enseñanza o tantas cosas que hablan de Dios, entonces dicen, no, es que eso que tú dices no me cuadra o me va mejor con este otro tipo de evangelio, o me va mejor con este otro tipo de, qué es lo que yo estoy buscando, qué es lo que yo quiero. Pero buscamos qué cosa, la gloria de Dios, o buscamos nuestra gloria. Debemos de buscar es a Dios en nuestra vida, de la manera como lo dice su palabra. Así que la palabra se refiere en cuanto a esta circuncisión en forma metafórica, es para referirse a una acción espiritual que hace Cristo en nosotros, cuando dice que no es hecha a mano, porque no la hace el hombre, la hace es Cristo. No la hace el hombre, la hace es Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Dice que eso es como cuando hecha esa circuncisión. Y si nos vamos al Génesis, cuando esta era la señal del pacto, ¿verdad?, de Dios con Abraham, le decía: todo hijo varón que naciese de tu pueblo, a los 8 días entonces será circuncidado, vas a quitar el prepucio, y esto le será por señal de este pacto. El pacto que había hecho Dios con Abraham en darle una descendencia, y que de esa descendencia vendría entonces también el Mesías de parte. Por eso Israel es ese pueblo escogido bajo el propósito de Dios, pero también entonces le dice que a ese pueblo debían ser circuncidados, porque esa era la señal de ese pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Pero si leemos también ese pasaje, creo que es Génesis capítulo 17, si no me equivoco, si me equivoco me perdonan, también dice: pero todo aquel que haya sido comprado para ti, todo aquel que forme parte del cuerpo y que sea circuncidado, también va a ser provisto de esa promesa. Y después también le dice en esa promesa a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, como el cumplimiento de la promesa que está en Cristo, que a través de Cristo, que vino de ese pueblo escogido por Dios, es a través del cual todas las naciones, todas las familias de la tierra, todas las personas pueden ser salvas por su gracia, pueden recibir el perdón de Dios. Así que esa circuncisión que habla este pasaje, esa circuncisión espiritual, en la cual Dios nos marca
porque pasamos a ser parte de su nuevo pacto en el momento en que somos sellados por su Espíritu Santo. Así como esa circuncisión marca y apartaba al pueblo judío y de Israel a los que estaban con ellos, esa circuncisión del corazón es la que nos marca apartados para la promesa que Dios ya nos ha dado. Y si ya Dios nos ha dado esa promesa, si lo comparamos con esta metáfora de la circuncisión, si somos sellados por el Espíritu Santo y el pecado es arrancado de nuestra vida, de nuestra carne y echado como esa circuncisión, ¿quién nos puede quitar o arrebatar la salvación? ¿Quién nos podrá arrebatar de su mano? Nadie. Pero por ahí vemos enseñanzas de que tenga cuidado. Es una cosa de que usted puede perder su salvación. Y ahí mantienen a la gente con una serie de cosas que no son así. El que es salvo, es salvo. El que no es salvo, no es salvo. ¿Cómo tengo yo esa seguridad? El Espíritu Santo en mí. El cambio que ha hecho en mi vida, el proceso que Él está haciendo en mi vida, el cambio que he dado, la seguridad que hay en mi corazón. Amén, amén. Dice, cuidar esa salvación con temor y temblor. Claro que sí. Y ese temor y temblor de cuidar nuestra salvación, ¿qué es? Es lo que nos conduce el Espíritu Santo a darnos cuenta de que nosotros no debemos desobedecer a Dios. Ese temor y temblor no es el temor y temblor que nos hace perder la salvación, sino es el que hace que reconozcamos que en nuestro corazón efectivamente está Dios y el Espíritu Santo, y es el que nos va a llevar siempre a la obediencia, a poner nuestros pensamientos a los pies de la cruz de Cristo. Es aquel que siempre nos va a hacer movernos hacia hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que dice el pasaje. Es el único que nos lleva a su amor a poder saber de que es importante para nosotros eso, de que no la desechamos, de que no es algo con lo cual jugamos, sino que es el amor de Dios el que me lleva a mí a tener ese temor y temblor de saber de que debo obedecer a Cristo. Eso es otra señal de que somos salvos, de que tenemos el Espíritu Santo. No de que la cuido porque entonces yo la pierdo. No. La tengo con temor y temblor porque es la obediencia de Cristo la que me lleva a entender lo importante que es la salvación, lo que costó mi salvación, lo que significó poner a Cristo en esa cruz por mí, para yo ser inocente de todo pecado. Eso nos lo dice la palabra. Y gracias, hermana, gracias. Es así, hay que escudriñar la palabra. Hay que buscar del Dios, hay que entender lo que dice la Escritura. Debemos de movernos, porque dice que el que tiene el Espíritu, todo lo de Dios lo busca, lo escudriña para saber más y más y más del Señor. Es sumamente importante, es darnos cuenta la obra que Dios está haciendo en nuestra vida. Porque si decimos que la salvación se pierde, y vuelvo y oro y la recupero, y vuelvo y hago algo y la pierdo, y vuelvo y hago algo para recuperar, nos estamos contradiciendo Efesios, ¿verdad? Que dice 2:8, que dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Así que la salvación no es por obras. Y si entonces está en nuestra capacidad en hacer cosas para recuperarla una vez que la hemos perdido, eso es por obras, hermano. Y entonces no estamos entendiendo. Cristo no está en nosotros, o estamos siendo engañados, lamentablemente. Es sumamente importante todas estas cosas que se dan. Así que también ese ámbito del bautismo es resucitados con Él. Esa simbología del bautismo es que morimos con Cristo, pero de esa manera el poder que opera en el Señor es el que nos levanta de esa muerte para tener una vida nueva en Cristo Jesús. Es ese simbolismo en que una vez estuvimos muertos por el pecado, pero pasamos a vida eterna y vida en abundancia. De que entendemos que ese sacrificio que hizo en la cruz fue por mí, pero ese sacrificio en el cual también veo que murió por mí, Él es el que me va a levantar para vida eterna y vida en abundancia. Ese morir y resucitar con Cristo significa morir al poder del pecado.
al poder del pecado que ata a las personas y los mantiene engañados y con una venda en los ojos para que no puedan ver la verdad. Y ese resucitar con Cristo significa entonces el poder tener una vida completa y plena en Él. He muerto al pecado, he muerto a la esclavitud que me había tenido Satanás y ahora soy una nueva persona libre en Cristo para vivir con Él por siempre. Así que vemos que dice la palabra que Jesús ha derrotado todo el mal. Y cuando lo aceptamos en nuestra vida, todo el mal que había en nosotros se fue, se apartó de nosotros. Y entonces, ¿qué viene? La justificación de Dios. La justificación a través de la obra de Cristo en la cruz, en donde cuando Dios nos ve, una vez que hemos sido redimidos por su sangre, que hemos pedido y nos hemos arrepentido del perdón de pecados, Dios nos ve inocentes. Inocentes. Nuestra culpa ya fue pagada por Cristo Jesús. Nuestro pecado ya ha sido librado por Cristo en esa cruz. Tenemos un nuevo comienzo y una esperanza totalmente distinta, con el destino perfecto, puro y santo que Él tiene para nosotros. De eso es lo que habla esa acta que está en nuestra contra de esos decretos. Esa acta era, ¿no? En el tiempo un documento que establecía una deuda. Así como podemos tener deudas hoy en día, ¿verdad? Y eso se refleja en el récord y eso nos persigue, ¿verdad? Entonces esa acta de los decretos en nuestra contra es esa deuda. Es esa deuda que es el pecado que hay en nosotros, que alguien debe pagar. Si la paga Cristo, como en efecto dice el pasaje, la puso en esa cruz, mi deuda, tu deuda, de aquellos que creen, esa deuda la clavó en esa cruz. Es decir, Él pagó por esa deuda porque nadie puede pagar por esa deuda, solamente Cristo. Y entonces recibimos ¿qué? La liberación de esa deuda. Eso es lo que dice el pasaje. De que en esa cruz, esa deuda que es el pecado, que no la podemos pagar, y que cuando aquellos que no acepten a Cristo la tengan que pagar, rendir cuenta delante de Dios, tendrán que pagarla con condenación eterna. Porque dice la palabra que cuando el Señor venga en su nube de gloria, cuando la mande a sus ángeles con voz de arcángel, con voz de mando y con voz de trompeta, lo dice la palabra de Dios, y aparezca con gran gloria desde las nubes y recoja a sus escogidos de los cuatro vientos, y después aparte a los cabritos de las ovejas de un lado a otro, entonces Él ahí van a todos a rendir cuenta delante de Dios. Y dice en Juan, si no me equivoco, 5:39, de que unos resucitarán para vida eterna y otros resucitarán para muerte eterna. Así que todos vamos a rendir cuenta delante de Dios. Todos. También lo dice en Romanos, creo que 14. Todos compareceremos ante ese tribunal de Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Yo estoy perdonado por la sangre de Cristo. Yo soy redimido por su sangre, por lo cual cuando esté en la presencia de Dios soy justificado por Cristo y soy inocente. Gracias a Dios. Y dice, pase al reino eterno que está preparado desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que Dios ofrece. Eso es lo que Dios da, eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Hermanos, ya para ir finalizando hay que tener cuidado con tantas cosas que se ven hoy en día. Hay que tener cuidado porque por distintas maneras o por distintos medios pueden haber cosas que parezcan ser de Dios y no son de Dios. Podemos observar cosas hoy en día en las cuales se puede estar practicando algún tipo de rito o de tradición, inclusive dentro de algunas congregaciones que podrían o se hacen llamar cristianas. Y eso está pasando, eso hasta por la televisión se ve, eso no es un secreto para nadie ni para nada. Yo he visto cosas y uno pues siempre está leyendo y está investigando y está buscando cuestiones, porque para eso es que uno se predica y para eso Dios puso estas cosas en la palabra, para estar atento, porque su palabra no es viva y eficaz, porque su palabra está presente. Él es el mismo ayer, hoy y mañana. Su palabra es efectiva en cada instante
de nuestra vida. Y entonces uno ve cosas y situaciones como que agarren, y, bueno, escriben un papelito y vamos a orar y vamos a meter dentro un pote con aceite, con un salmo ahí adentro metido. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Vaya y escribe cualquier cosa. Y eso son cosas que pasan y son cosas de las que de la palabra nos dice hay que alertar. Escriba aquí cualquier cosa que usted tenga, vaya y rómpelo y quémalo. Y entonces, eso no. Eso no es bíblico. Eso no es la manera que dice la Biblia ni cómo Dios obra. Podemos encontrar ritos, procedimientos, amuletos, cosas y lo tratan de justificar con lo que dice la palabra de Dios. Porque como dice la Escritura, usan artimañas, usan las artimañas del error. Las artimañas del error para engañar, para confundir a las personas. Y cuando hablamos del error es algo que influye. Y a veces yo le explico como que si alguien va a hablar de amor y agarro yo aquí una pizarra y escribo amor. Y escribo amor con H. En nuestro idioma, el español, el castellano, la H es muda, no suena, ¿verdad? Entonces escribo con H y leemos amor. Y empiezo a hablar de amor. O empieza alguien a hablar de amor. ¿Dónde está el error? De que ese amor del que yo estoy hablando tiene una H. Eso no es amor entonces. ¿Ven la sutileza del error? Y amor, y amor, y amor. Pero amor no se escribe con H. Así que eso no es el verdadero amor. Y así se mete en cualquier cantidad de cosas y de enseñanzas, las cuales la Biblia y el Señor nos advierte. Debemos de darnos cuenta que el Señor es el quien pone en nuestros corazones y la importancia de permanecer en la fe para poder tener ese discernimiento espiritual ante cualquier cosa. De que si el Espíritu Santo está en nosotros, rápidamente nos va a mover. De que rápidamente vamos a estar identificando qué es lo que estamos escuchando. Pero también debemos acudir a su palabra. Recuerde lo que hablamos al principio. Todo el discernimiento, el conocimiento viene de parte de Dios. La verdad está aquí y está en su palabra. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda y nos guía y nos enseña. No lo que diga yo, no lo que diga cualquier persona, es lo que diga la palabra. Es lo que diga la palabra. Y lo que hizo la hermana está bien. Y me llena de gozo. Me llena de gozo. Es así, hermanos. Es lo que debemos de buscar. Es lo que debemos de hacer. Buscar el rostro de Dios. El Evangelio nos dice que debemos de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y esto quiere decir que cada paso que damos en nuestra vida, lo que sucede, lo que pedimos, lo que esperamos, solamente debemos ponerlo en la mano de Cristo. Confiar en Él y Él hará. Debemos de orar por aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón. Debemos de orar por aquellas personas que puedan estar siendo engañadas. Podemos conocer personas a nuestro alrededor y el diácono Germán lo decía, ¿verdad? En esa oración por la tarde de hoy, de que con esto también lo pongamos en práctica. Yo algo que he hablado en los estudios bíblicos es que se dice a que aprenda, y también lo toqué el domingo pasado, lo que aprenda aplíquelo y transmítelo y enséñelo. Es importante. No sabemos cuántas personas están a nuestro alrededor, o sí sabemos que pueden estar siendo engañados por cualquier tipo de filosofía, cualquier tipo de otras cosas que no es lo que dice la palabra del Señor. Y si Dios lo ha puesto ahí a nuestro lado, para que nosotros le hablemos de la verdad de Cristo, para que nosotros le podamos decir, oye, eso no es lo que dice la Biblia, eso no es lo que agrada a Dios, y podamos acudir a su palabra y podamos ayudar a esas personas que muchas están siendo engañadas porque quieren, muchas sinceramente están buscando de Cristo. Pero si oramos por ellos, tengamos la certeza de que el Señor los va a llamar del lugar en donde se encuentre. Así que como iglesia debemos orar por todos, porque el Evangelio es para todos. La oportunidad es para todos. Y por eso entonces la palabra dice que debemos predicar el Evangelio a todos. A todos. No podemos decir quién se merece la predicación y quién no. Todos. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y que compartamos nosotros de la bendición de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Que estemos atentos porque los días son malos y debemos aprovechar bien el tiempo. Mi invitación a aquellas personas
que puedan estar viendo el mensaje o puedan estar en la tarde de hoy y sepan que necesitan y la plenitud de su vida solamente está en Cristo Jesús. Arrepentirnos genuinamente en nuestro corazón, decirle: Señor, quita el pecado de mi vida porque eres el único que lo puedes hacer. Séllame con tu Espíritu Santo, apártame para ti, para esa bendición que tienes para tu pueblo. Es la oportunidad que da el Señor y es la oportunidad para proceder a ese arrepentimiento. Así que las personas que quieran entregar su vida a Cristo, no es la oración, no es una fórmula, no es un método, nada de eso. Es la palabra del corazón. Y aquellas personas que nos puedan estar viendo, los quiero ayudar. Pueden repetir esta oración de mí, pero no es que es la oración exacta, es decirle a Dios de nuestro corazón, con nuestras palabras: me arrepiento, perdóname, te necesito. Limpia mi vida y mi corazón, transfórmame y cámbiame, hazme una nueva criatura, necesito de ti, creo en ti, en que eres Dios, en que te entregaste en esa cruz por mí, en que a través de ese sacrificio con tu vida pagaste por la mía, y que también tengo la vida eterna y la salvación porque tú, oh Cristo, derrotaste a la muerte y al pecado, resucitando al tercer día con poder. Nada lo detuvo, y de esa manera nada va a detener que Él haga su obra en nuestra vida. Podemos estar cerrando los ojos, inclinando nuestro rostro, y es la oración que puedes decirle a Dios para que seas adoptado como su hijo. Señor Jesús y Padre Celestial, en este momento reconozco que soy pecador y te pido perdón por mis pecados. Entra en mi vida y en mi corazón. Creo en ti y te acepto como mi Señor y Salvador. Te pido que me aceptes como tu hijo, que me selles con tu Espíritu Santo, me transformes, y te doy gracias porque moriste por mí en la cruz, llevando mi pecado. También resucitaste al tercer día y ascendiste y estás en la diestra del Padre. Creo en ti y te doy gracias por el regalo de tu salvación y la vida eterna que es en Cristo Jesús. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es aquella que nos instruye, nos redarguye, la que nos enseña, la que nos exhorta. Te pedimos, Señor, que día a día sea fortaleciéndonos en la fe, que podamos avanzar conforme a tu voluntad, que podamos, oh Padre de la gloria, buscar cada día más de ti, ser agradecidos, Señor, y ser esa iglesia fortalecida, unida e inamovible en la fe. Guárdanos en nuestro corazón y de nuestra mente, guarda nuestros oídos de poder estar escuchando cualquier cosa que no sea de tu agrado. Te pedimos que cada momento de nuestra vida que respiremos busquemos de ti, de tu agrado, de tu presencia en nuestra vida, que nos conduzcas en obediencia, oh Señor, por amor. Te lo pedimos, Padre Celestial. Ponemos nuestras peticiones en tus manos, ponemos nuestra salud en tus manos, ponemos nuestro trabajo, ponemos nuestras carencias, ponemos, tú sabes todo lo que necesitamos, Señor, tú sabes todo lo que los hermanos necesitan, ponemos todo delante de ti, para que seas tú haciendo tu voluntad en cada una de nuestras vidas y nos ayudes en medio de cualquier dificultad y problema. Danos fortaleza, ayúdanos a ser pacientes y avanzar conforme a tu voluntad en el nombre de Jesús. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Así que, hermanos, estamos despedidos. Me asustó Germán. Volteé y no lo vi, yo dije, no voy a cantar. Y le invitamos
Amén, amén. Le invitamos el próximo domingo, servicio a la 1:00 p.m. También tenemos estudios bíblicos y que el Señor les bendiga grandemente en esta semana. Nos vemos.